Para nosotros, ¿qué es un monstruo? Al escuchar esta palabra, uno normalmente podría pensar de que se trata de una criatura fantástica, salida de un experimento raro o que viene de otra dimensión para destruir a la humanidad, causar terror, miedo. Muchas veces incluso es algo incomprensible para nuestra mente, o inclusive es algo que nosotros ya conocemos, pero cuya conducta o límites morales sobrepasan por completo lo que uno describe como correcto y hace actos atroces para conseguir un objetivo o por el simple placer de hacerlo. Eso es lo que uno entendería como un monstruo. Sin embargo, ¿cómo es que nace esta clase de monstruos? En historias, películas, libros hemos visto cientos de monstruos, cada uno con sus propias características, habilidades y su propia forma para perturbar o poner en peligro a los protagonistas. Sin embargo, algo que siento que siempre se deja por fuera, sobre todo en las películas donde muchas veces uno no logra entender o comprender al 100% el origen de esta criatura, de este ser, es que la misma producción, la misma historia no siempre te deja claro qué es o por qué actúa de determinada manera. Inclusive, si eres como yo que está creando una historia, está creando su primer libro y en esa historia va a aparecer algún monstruo, seguramente te estarás preguntando qué es lo que necesito para poder crear al monstruo que necesita mi historia. Y es precisamente el tema que quiero tocar en este video, porque vamos a hablar de 5 puntos importantes que, según mi opinión y mi propia experiencia escribiendo fantasía oscura, son los pilares que te permitirán construir a un monstruo que haga tu historia más interesante, que ponga en riesgo a tus protagonistas y sobre todo que refleje el planteamiento que tú quieres dar a través de tu historia. Mi nombre es Luis Recinos y sin más dilaciones, empezamos. Primero que nada, ¿qué es un monstruo? Esto ya lo hablamos en la introducción, pero quiero que te preguntes, para ti, ¿qué es un monstruo? Hazte esta pregunta, porque si tú defines para ti mismo qué es lo que es un monstruo, entonces se te va a hacer más fácil poder aplicar ese concepto a tu historia, porque tú sabrás perfectamente la clase de monstruo que tú quieres representar o tu perspectiva de lo que sería un monstruo, dándote de esta forma tal vez a un ser o una criatura que se distinga de todas las demás y que pueda dar personalidad propia a la historia que tú estás creando. El segundo punto que necesitamos aclarar es ¿qué función tiene a nivel narrativo? ¿Está ahí solo para infligir muerte, terror, para hacer que los protagonistas escapen? En muchas historias pasa eso mismo, que prácticamente solamente se queda como un peligro del cual los protagonistas tienen que escapar. Pero si te soy sincero, me gustaría que profundicemos en esto. Sí, está bien que tu monstruo sea de esta forma, que algo que simplemente quiere comerse, no sé, carne humana o robarle el alma a los protagonistas, a las personas, y que los personajes tengan que detenerlo. Todo eso está muy bien, está perfecto, buenísimo, sin ningún problema, pero más allá de eso, ¿qué función tiene? ¿Qué busca reflejar este monstruo con su comportamiento? ¿Qué verdad, qué tema está exponiendo a través de sus acciones? Un ejemplo que te podría dar al respecto sería eso, o Pennywise para los cuates, donde esta criatura proveniente del macroverso que adopta la forma de a lo que tú más le tienes miedo, literalmente representa eso, tus miedos más oscuros. Y que muchas veces, como se nos demostró al final de la segunda película y del libro también, es que muchas veces esos miedos que nosotros tenemos son producto de nuestra propia inseguridad, de nuestra propia mente, y que muchas veces nosotros los hacemos más grandes de lo que en realidad son. Y precisamente de esto se aprovecha este payaso. Al ser esa tu inseguridad, eso a lo que tú tanto le tienes miedo, lo lleva al extremo y tú prácticamente te terminas cagando del susto. Y ese mismo sistema que utiliza Pennywise para poder causar miedo en sus víctimas es lo mismo que pasa en el mundo real. A lo que nosotros le tenemos miedo, tenemos tendencia a exagerarlo o a hacerlo más grande de lo que en realidad es. Y cuando dejamos de darle importancia nos damos cuenta de que eso que tanto nos aterraba no era tan grande o no daba tanta importancia como uno pensaba al inicio. Y de hecho, este punto se conecta con el siguiente que les voy a mencionar, y es cómo se relaciona este monstruo con el tema que tú quieres tratar dentro de tu historia. Vemos al inicio el caso de Pennywise, pero si en tu caso no lo sé, en tu historia se presenta el tema del abandono y hay un monstruo de por medio. ¿Qué relación tiene ese monstruo con el tema que tú estás tratando dentro de la historia? Yo qué sé, supongamos que al protagonista lo abandonan en un lugar lleno de criaturas peligrosas que le causan cierto miedito, cierto terror, inclusive es peligroso para su integridad. Eso podemos contarlo como un buen punto de partida para una historia, pero ¿qué relación tienen esos monstruos con que el chico sea abandonado? Con que el protagonista sea abandonado. Podrías, no sé, por ejemplo, el monstruo no sean las criaturas en sí, sino la persona que está abandonando al protagonista, o en este caso a la persona
a la que nos estamos refiriendo en este ejemplo, porque también en muchas ocasiones los monstruos no son aquellos que tienen una apariencia sobrenatural o que pueden matarte usando habilidades súper raras. No, no siempre aplica en esos casos. Las personas también pueden llegar a ser monstruos. Y si en este ejemplo el monstruo termina siendo la persona que acaba abandonando al protagonista, prácticamente ese monstruo ya está cumpliendo una funcionalidad. A través de él llega el abandono, y del abandono llega el miedo que le provoca a esa persona, miedo al abandono. Por lo tanto, todo está relacionado. No sé si me doy a entender, tal vez no sea el mejor ejemplo del mundo, pero es mi forma de verlo, de darles un ejemplo. Hay que hacer de que si tú vas a integrar un monstruo dentro de tu historia, haz que tenga relación con el tema que tú estés tratando, como lo vimos aquí con el abandono. Otro punto importante es definir cuál es la forma en la que aterroriza, amenaza o pone en peligro la vida de los personajes principales. Aquí no hay que dar muchas explicaciones. Si vemos películas de terror, el monstruo siempre es algo o alguien que pone en riesgo la vida, la integridad física o psicológica de las personas. En fin, si esta criatura es capaz de representar una amenaza, ya se vuelve peligrosa. Pero algo que puede potenciar esto, aun si tu historia no se trata de terror o una criatura maligna, es que este monstruo ataque el punto que más le duele al protagonista. Esta misma fórmula aplica para los villanos. El mejor villano no es aquel que sea más poderoso, el que tenga más ganas de dominar el mundo. Es aquel que no solo le lleva la contraria al protagonista, sino que es capaz de golpearlo en el lugar en donde más le duele. Eso mismo aplica para los monstruos. Como lo vimos con Pennywise, que este adopta la forma de tu miedo más oscuro, más profundo. Esa es la forma en la que mejor ataca a los protagonistas, como lo vimos en la película y en el libro. Y de esta misma manera tú puedes aplicarlo dentro de tu historia. El monstruo puede ser amenazante, puede ser enorme, puede ser atemorizante, puede tener habilidades que sobrepasen la comprensión de nuestra imaginación. Pero al final no es todo eso lo que infunde mayor terror, es la forma en la que puede utilizar estas habilidades para golpear a los protagonistas en el punto que más les duele. Es ahí donde nace el verdadero miedo, el verdadero terror, porque si los personajes saben que ese monstruo puede atacarlos en su punto más vulnerable, en su zona más débil, es ahí donde la tensión aumenta y es ahí donde este monstruo crece a nivel de fuerza antagónica. Y al mismo tiempo uno como espectador sentirá esa misma tensión, sentirá lo que el protagonista está experimentando. Por el mismo motivo, ese monstruo es capaz de atacar el punto más débil del personaje. Y por último, lo que para mí es el punto más importante al momento de crear un monstruo, es darle un origen, darle un lugar en el cual inició, un camino, un proceso, el cual justifique en dónde terminó. Les voy a dar un ejemplo proveniente de mi historia, mi libro que estoy creando ahora mismo, y es que dentro de la historia hay una criatura, la cual desde el momento de su nacimiento fue puesta en un ambiente de mucho conflicto, de mucha violencia, de mucho abuso. Tenía que literalmente pelear por sobrevivir, porque no solo para salvar su propia vida, sino para obtener alimento. Y si en caso este no cumplía o no estaba a la altura de ese ambiente, no solo era castigado con hambre y sufrimiento físico, sino también con sufrimiento psicológico, pero no cualquier sufrimiento, era un sufrimiento que a él, como la especie que era, le afectaba todavía más. Y todo ese sufrimiento venía por parte de una sola cosa, el ser humano. Y fue así cuando esta criatura se volvió adulta, es que desarrolló este odio que literalmente lo consume por dentro, este odio hacia los humanos que en su comportamiento se ve reflejado. Le encanta causar sufrimiento físico y psicológico tal y como los humanos le hicieron pasar a él. Con otras criaturas o miembros de su propia especie, él no se comporta así. Lo hace únicamente con el ser humano que tanto dolor le causó. Y dentro de la historia, esta criatura, este monstruo, hace actos sumamente atroces, sumamente violentos y bastante crueles en ocasiones. Y de hecho, conociendo su historia, uno comprende por qué lo hace. Comprende de dónde nace ese trauma, ese dolor y ese comportamiento. Pero no lo justifica. Y justamente ese es el propósito de darle un trasfondo, un origen y un porqué de sus acciones. No intentar justificarlo, pero sí hacer que uno como espectador lo comprenda, el por qué hace lo que hace. Y justo acá puede entrar un punto extra, porque si te diste cuenta y prestaste atención, mencioné de que con los humanos él es sumamente cruel, violento y sádico, pero con individuos de su propia especie él no lo es, al contrario. Inclusive quiere protegerlos, pues porque no quiere que ellos pasen por el dolor y el sufrimiento que él ya pasó. Y sí, sabes a lo que me estoy refiriendo, es darle un lado humano a este monstruo. No todo en él tiene que ser horror, violencia, sadismo.
o crueldad por parte del mismo, que debería de tener un lado humano, un lado vulnerable, susceptible, con el que uno pueda empatizar hasta cierto punto con él. No se justificarán sus acciones, no las va a exculpar, pero sí uno entiende por qué hace lo que hace e inclusive logramos empatizar con él. Y yo sé que este aspecto puede ser un poco complicado porque, volviendo al ejemplo de Pennywise, sería difícil darle esta clase de origen suponiendo de que tu monstruo, no sé, sea una entidad cósmica, un dios o un demonio que literalmente se dedica solo a eso. Um, a hacer sufrir o arrebatarles algo a las personas, sé que sería un poco complicado darle un origen o ese trasfondo, pero te animo a que intentes aplicarlo sin importar el tipo de monstruo que estés creando, porque eso lo hace mucho más profundo, deja de verse como un antagonista superficial y, como te dije al inicio, hace que uno entienda por qué hace lo que hace o por qué lo necesita. Esa es solo mi opinión y una sugerencia por parte de alguien que está atravesando el mismo proceso. Así que nada, muchachos, hasta aquí llegó el video de hoy. Si en caso les gustó, suscríbanse, regálenme un like, que muy pronto les estaré trayendo próximos videos. Cuídense.